Puesto que la entropía solo es función del estado de un sistema, también podemos calcular los cambios de entropía en procesos irreversibles, sin equilibrio. Basta con inventar o idear una trayectoria que conecte a los estados iniciales y finales que son dados y que esta trayectoria esté conformada totalmente con procesos reversibles en equilibrio y calcular el cambio de entropía total para esta trayectoria. No será la trayectoria real, pero el cambio de entropía debe ser el mismo de la trayectoria verdadera. El cambio de entropía para un sistema y sus alrededores siempre es positivo para un proceso irreversible. En general, la entropía total y por tanto el desorden siempre aumentan en un proceso irreversible. Al tener en cuenta estas consideraciones, la segunda ley de la termodinámica se puede establecer del modo siguiente. No es posible un proceso en el que la entropía total disminuya si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso. Si el proceso es irreversible, la entropía total de un sistema aislado siempre aumenta. En un proceso reversible, la entropía total de un sistema aislado permanece constante. Continuemos con la entropía en los procesos irreversibles. Veamos el cambio de entropía en la conducción térmica. Ahora consideremos un sistema que consiste en un depósito caliente y en un depósito frío que están en contacto térmico y aislados del resto del universo. La energía se transfiere por calor del depósito caliente a una temperatura T1 al depósito frío con una temperatura T2. El proceso como se describe es irreversible, así que se debe encontrar un proceso reversible equivalente. Ya que la temperatura de un depósito no cambia durante el proceso, se puede sustituir el proceso real para cada depósito con un proceso isotérmico reversible, en el que la misma cantidad de energía se transfiere por calor. Ya que el depósito frío absorbe calor, su entropía va a aumentar en el cociente Q entre T2. Al mismo tiempo, el depósito caliente pierde energía en forma de calor, por tanto su entropía va a disminuir en el cociente de Q entre T1. Como la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, el aumento de entropía del depósito frío es mayor que la disminución en entropía del depósito caliente. Por lo tanto, el cambio de entropía para este proceso o para este sistema es mayor que cero, lo que indica que esta transferencia de calor de una fuente de alta temperatura a una fuente de baja temperatura es irreversible, dado que el cambio de entropía total, como habíamos dicho, es mayor que cero. Ahora veremos la expansión libre. Esto de acá me representa un recipiente con paredes aislantes y con dos compartimientos separados por una membrana, de tal manera que el gas está encerrado acá. La membrana no permite que moléculas del gas pasen de esta parte a esta parte de acá. Por tanto, aquí hay un vacío, es decir, una ausencia de moléculas. Por tanto, si no hay moléculas, no hay presión. En la expansión libre no entra ni sale calor del sistema debido a las paredes aislantes. Cuando esta membrana se rompe y este gas ocupa todo el espacio del recipiente tal y como se muestra, el trabajo neto es igual a cero. Y como no hay nada aquí, no se realiza trabajo sobre el sistema. Cuando el gas se expande, es decir, que en la expansión libre no hay fuerzas externas sobre nuestro sistema. Es decir, que la energía que tienen las moléculas acá es la misma que tienen acá. Estamos hablando en este caso de la energía interna que se mantiene constante, ya que también la temperatura de acá es la misma que la de acá. Hablamos que es un proceso isotérmico.
Bien, pero cuando se rompe la membrana, podemos observar que ahora las moléculas tienen el doble de volumen para moverse y por tanto 2 veces más de posiciones libres. Entonces surge la pregunta, ¿cuáles son los cambios de entropía del gas y del universo durante este proceso? El proceso ni es reversible ni cuasiestático. Se debe encontrar una trayectoria reversible equivalente que comparta los mismos estados iniciales y finales. Una elección simple es una expansión isotérmica reversible, en la que el gas empuja lentamente contra un pistón mientras entra energía al gas, por calor, desde un depósito para mantener constante la temperatura. Ya que la temperatura es constante, en este proceso, la ecuación del cambio de entropía se plantea de esta manera. Para un proceso isotérmico, la primera ley de la termodinámica especifica que la integral del diferencial de calor es igual al negativo del trabajo realizado sobre el gas durante la expansión de un volumen inicial a un volumen final. Al usar este resultado, se encuentra que el cambio de entropía para un gas se expresa de la siguiente manera. Bien, aquí podemos ver entonces cómo calcular el cambio de entropía para una expansión libre. Es importante destacar, ¿verdad?, que el volumen final, tal y como lo vemos acá, es mayor que el volumen inicial. Bien, por tanto, este logaritmo nos va a dar positivo. Estos términos de aquí también nos van a dar positivos. Y esto nos indica también que el cambio de entropía, por tanto, va a ser mayor que cero, lo que nos confirma que la expansión libre es un proceso irreversible. Es decir, que estando acá no se puede regresar a esto de acá. Eso significa irreversible. Entropía de las mezclas. Aquí viene la parte de calorimetría. Tenemos un cuerpo de masa 1 y temperatura 1 que se pondrá en contacto con un líquido de masa 2 y temperatura 2. La temperatura a la que está el cuerpo 1 es mayor a la temperatura a la que se encuentra el cuerpo 2. Solo participan estos dos cuerpos. Suponemos que el material con el que está construido el recipiente donde se dará la transferencia es aislante y no participa en la transferencia de calor. Entonces la masa 1 pierde calor. Se espera, por tanto, que la entropía disminuya. Y en el caso de la masa 2, gana calor y se espera que la entropía aumente. Este proceso implica un flujo irreversible de calor debido a la diferencia de temperatura. Calcularemos los cambios de entropía suponiendo que el proceso es reversible. El calor perdido por la masa 1 es igual al calor ganado por la masa 2. Planteamos la siguiente ecuación y despejamos en este caso a la temperatura de equilibrio. Esta expresión de acá es la que normalmente utilizamos para encontrar la temperatura de equilibrio térmico, es decir que en este caso este cálculo lo debemos volver a hacer. Bien, esta temperatura de equilibrio va a ser menor que la temperatura 1, pero va a ser mayor que la temperatura 2. Para el cálculo del cambio de entropía, por ejemplo, para el cuerpo 1, usaremos la siguiente expresión. Bien, dado que hay un cambio de temperatura y no un cambio de estado, el diferencial de calor lo vamos a sustituir por la siguiente expresión. Masa 1 por el calor específico del material por el diferencial de temperatura. En este caso, la temperatura no es constante y por tanto no puede salir de la integral. Planteamos la misma ecuación para el cambio de entropía de la masa líquida o de la masa 2, que va de la temperatura 2 a la temperatura de equilibrio. De igual manera, no hay un cambio de fase o un cambio de estado, solo un cambio en la temperatura.
Sustituimos nuevamente el diferencial de calor, solo que en este caso por la masa 2, el calor específico de la masa 2 y el diferencial de temperatura. Nuevamente la temperatura no puede salir de la integral porque no es constante. El cambio de entropía total del sistema es la suma de estos dos cambios de entropía. Y al integrar cada una de las expresiones anteriores, obtenemos el siguiente resultado. Al realizar todo este cálculo, este término de acá me dará negativo y este de acá positivo. Y al final el cambio de entropía total me debe de dar mayor que 0, ya que es un proceso irreversible. Para comprender mejor todo lo anterior, en el próximo video desarrollaremos el ejemplo 6.6. Y con esto finalizamos esta unidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.